El secreto del bosque de la Calera. Nunca pensé que cambiaría mi vida entera por culpa de un ruido de madrugada. En serio, ¿sabes cuando estás tan exhausta que crees que nada en el mundo te despierta? Así era como me sentía trabajando en la mansión de los Villalba. Aceptaba cualquier turno, cualquier humillación de aquel hijo mayor de ellos, Tomás, solo pensando en el dinero para la cirugía del corazón de mi madre. Era tomarlo o dejarlo, y yo no podía darme el lujo de dejarlo, no con la cuenta. Del hospital creciendo cada día y los médicos presionándome. Aquella noche me había ido a mi cuartito de servicio, que quedaba en los fondos de la propiedad, cerca del bosque, alrededor de las 11 de la noche, después de limpiar la cocina inmensa de doña Pilar, quien, justicia sea hecha, siempre fue muy correcta conmigo y me pagaba un salario honesto. Estaba en un sueño pesado, de esos en los que una se apaga y ni sueña, cuando un sonido extraño empezó a entrar en mi cabeza, despacito, estropeando mi descanso. Parecía algo metálico golpeando la tierra, un ritmo constante y apagado que no combinaba con el silencio absoluto de aquella región de la Calera a esa hora. Intenté ignorarlo al principio. Me cubrí la cabeza con la almohada, pero el sonido continuaba. Shh, clonk, shh, clonk. Persistente, dándome una agonía inexplicable en el pecho. El reloj digital en mi mesa de noche marcaba las 3:00 de la mañana, y no tenía sentido que nadie estuviera despierto haciendo ruido. En el jardín, mucho menos cerca del bosque, que era un área más aislada y oscura de la propiedad de los Villalba. Una curiosidad mezclada con miedo empezó a corroerme, una sensación extraña de que algo estaba muy mal allí. Me levanté despacio, tanteando en la oscuridad para no encender la luz y llamar la atención de quienquiera que fuera, y fui hasta la rendija de la ventana de mi cuarto. Mi corazón ya estaba latiendo rápido. No sé si por miedo a que fuera un ladrón o por algo peor que mi mente. Estaba imaginando. Cuando asomé el ojo por la abertura, la primera cosa que vi fue la silueta de alguien sosteniendo una linterna débil, el haz de luz cortando la neblina baja que cubría el suelo del bosque. Forcé la vista, conteniendo la respiración, y pasaron unos segundos antes de que el choque inicial pasara y yo procesara quién era aquella persona. No era un extraño, era el propio don Ernesto, el patrón, un hombre que siempre fue la imagen de la rigidez y la moralidad, el pilar de aquella familia rica e influyente. Estaba allí, sudando frío, con la ropa social probablemente sucia de lodo, empuñando una pala con una urgencia que nunca había visto en él. El ruido que me despertó era el sonido de la pala entrando en la tierra negra y húmeda, cavando un agujero que ya parecía considerablemente profundo al lado de una raíz gruesa de un pino antiguo. Me quedé paralizada, sin saber qué hacer, con la mente a mil, intentando entender qué estaba pasando. ¿Por qué el dueño de una empresa de ingeniería gigante estaría cavando un hueco en medio de la noche, escondido de todo el mundo, en el patio de su propia casa? La respuesta lógica que me vino a la cabeza fue aterrorizadora. Al lado del agujero, en el suelo cubierto de hojas secas y rocío, había una bolsa negra, de esas industriales, muy grandes y pesadas, que parecía contener algo voluminoso dentro. El pánico se apoderó de mí, definitivamente porque lo primero que pasó por mi cabeza, dada la forma en que él actuaba, escondido y tenso, fue que estaba enterrando un cuerpo o alguna prueba de un crimen terrible. Temblaba tanto que necesité sostenerme del marco de la ventana para no caerme. Con la boca seca, el estómago revuelto de pavor y angustia, sabía que necesitaba pruebas. Nadie me creería a mí, la empleada doméstica colombiana que apenas tenía dónde caerse muerta, contra el poderoso don Ernesto Villalba, si abría la boca sin tener cómo demostrarlo. Con las manos sudando, tomé mi celular viejo que estaba encima de la mesita de noche, y con cuidado extremo para no activar el flash ni hacer ningún ruido, apunté la cámara hacia la escena macabra en el bosque. Logré grabar exactamente 43 segundos de video, donde se puede ver claramente el rostro de Ernesto bajo la luz de la linterna, la pala cavando furiosamente y él arrastrando aquella bolsa negra hacia dentro del agujero profundo. Después de que lanzó la bolsa y empezó a cubrir todo con la tierra nuevamente, apagué la grabación con todo mi cuerpo, temblando como si tuviera una fiebre alta, y volví a la cama, encogiéndome bajo las sábanas. No pude pegar el ojo por el resto de la madrugada. Cada ruido en la casa me hacía saltar, imaginando que él me había visto y venía a silenciarme a mí también.
A la mañana siguiente, la mansión parecía la misma, pero para mí todo había cambiado drásticamente y el aire estaba pesado, difícil de respirar. Me sentía una intrusa en la casa, una espía cargando un secreto que podría destruir a aquella familia entera y, por consecuencia, a mí y a mi madre enferma. Veía a doña Pilar sonriendo, siendo gentil conmigo, y sentía una culpa terrible en el pecho por saber algo que ella ni imaginaba sobre el marido ejemplar que creía tener. Al mismo tiempo, miraba a don Ernesto en la mesa del desayuno, leyendo el periódico con la mayor calma del mundo, actuando como si nada hubiera pasado la noche anterior, y sentía un asco profundo y un miedo paralizante al mismo tiempo. Estaba viviendo un dilema moral que me estaba corroyendo por dentro, una batalla entre la gratitud que le tenía a la patrona, que me estaba ayudando financieramente, y el horror de creer que su marido era un monstruo capaz de cometer un crimen atroz. No sabía si debía contárselo a doña Pilar y arriesgarme a que no me creyera y me despidiera en el acto, o si debía ir directo a la policía y entregar el video, lo que también acabaría con mi fuente de ingresos para la cirugía de mi madre. El peso de aquella responsabilidad era demasiado. Para mí me sentía humillada por depender tanto de ellos y al mismo tiempo asqueada por saber de la podredumbre que se escondía tras la fachada de perfección. Mi angustia solo empeoró cuando Tomás, el hijo mayor arrogante y calculador, apareció en la cocina mientras yo preparaba el almuerzo. Siempre le tuve pavor. Me miraba con un desprecio que me hacía sentir menos que nada, como si yo fuera apenas un objeto de decoración desechable en su casa. Aquel día parecía que tenía el demonio en el cuerpo, gritándome por un detalle insignificante en la limpieza de la platería, descargando en mí alguna frustración suya. Tuve que bajar la cabeza y pedir disculpas, tragándome el llanto y la humillación, sintiendo una injusticia tan grande que parecía que mi pecho iba a explotar allí mismo. Me trataba con un rechazo y un desprecio tan gratuitos que me hacían cuestionar mi dignidad cada segundo que pasaba trabajando en aquella mansión rica y sin alma. El contraste entre la riqueza de ellos y mi pobreza extrema, aliada a la enfermedad de mi madre, me hacía sentir una impotencia devastadora, como si yo fuera solo un peón en un juego donde ellos tenían todo el poder. Y ahora tenía aquel secreto escondido en mi celular, un secreto que podría cambiarlo todo, pero estaba bloqueada por el miedo a las consecuencias para la salud de mi madre. No sé cómo se enteró del video, tal vez notó algo en mi comportamiento nervioso, o tal vez vio algún movimiento en la ventana la noche anterior y decidió investigar mi cuarto. El hecho es que, al final de la tarde, cuando estaba arreglando la lavandería, Tomás entró de repente y cerró la puerta por dentro, acorralándome contra el lavadero. Su rostro estaba tenso, aterrador, y emanaba una agresividad que me dejó paralizada de miedo, pensando que iba a agredirme físicamente. Sin preámbulos, sacó su celular y me mostró una imagen congelada de mi propia ventana, capturada por alguna cámara de seguridad que yo ni sabía que existía en el área externa, cerca de mi cuarto. Sé lo que hiciste, Rosario. Sé que estabas husmeando a mi padre anoche y sé que grabaste algo con ese celular de mierda. Escupió las palabras con tanto odio que me hizo dar un paso atrás, temblorosa. Intenté negarlo. Dije que no sabía de qué estaba hablando, que estaba durmiendo y debía ser otra persona, pero me cortó brutalmente con un grito, llamándome mentirosa e idiota. Fue entonces cuando Tomás hizo algo que me dejó aún más en shock y me humilló profundamente, más que cualquier insulto que me hubiera lanzado antes. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón caro y sacó un fajo grueso de dinero, billetes de 100,000 pesos, y los lanzó frente a mí, sobre el lavadero sucio de jabón. Aquí hay 25 millones de pesos, Rosario. Es mucho más de lo que ganarías en años trabajando aquí. Es dinero suficiente para que desaparezcas con ese video ahora y nunca más vuelvas a tocar el tema, dijo con una sonrisa cínica y manipuladora. Miré todo ese dinero, una cantidad que resolvería todos mis problemas financieros inmediatos y garantizaría la cirugía de mi madre sin tener que humillarme ante doña Pilar. La tentación fue gigantesca. Una voz en mi cabeza me decía que tomara el dinero, borrara el video y olvidara lo que vi en el bosque. Al fin y al cabo, no era problema mío lo que don Ernesto estuviera enterrando. Pero al mismo tiempo, un instinto de justicia y una ética que mi madre me enseñó con tanta dificultad gritaron más fuerte dentro de mí, impidiéndome aceptar aquel soborno sucio. Me sentí asqueada con la propuesta de Tomás, con la forma en que creía que podía comprar mi silencio y mi conciencia con dinero robado, porque, en mi cabeza, ese dinero solo podía ser fruto de algo malo.
Rechazar esa millonada fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida, considerando la situación desesperada de mi madre, pero simplemente no pude estirar la mano para tomarlo. Lo miré con todo el desprecio que venía acumulando y dije, con la voz temblorosa pero firme: no quiero su dinero sucio, Tomás. Lo que hizo su padre estuvo mal y no voy a ser cómplice de eso. La expresión de su rostro cambió instantáneamente de cinismo a una rabia ciega y controlada al mismo tiempo, una furia fría que me dio escalofríos y me hizo temer por mi vida en ese momento. Recogió el dinero despacio, clavando sus ojos de odio mortal en mí, y dijo con una voz calmada y amenazante: «Te vas a arrepentir amargamente de esto, Rosario. Acabas de firmar tu sentencia de muerte y la de tu queridísima madrecita». Después de que Tomás salió de la lavandería, me quedé allí parada por un buen rato, llorando de miedo y desesperación, sin saber qué hacer ni a dónde correr. Su amenaza contra mi madre había sido la gota que colmó el vaso. Ya no podía quedarme pasiva esperando a que tomaran alguna medida terrible contra nosotras. Con las manos aún temblando, tomé mi celular y tomé la decisión más arriesgada de mi vida, una actitud que sabía que no tendría vuelta atrás y lo cambiaría todo para siempre. Abrí la aplicación de correo, creé una cuenta anónima y envié el video de los 43 segundos de don Ernesto cavando en el bosque a la policía y a la fiscalía local. No dije quién era yo, no di detalles, solo escribí: miren lo que el dueño de Villalba Ingeniería enterró en el bosque de su propiedad la noche pasada. Es algo grave. Después de que presioné el botón de enviar, una sensación mezclada de alivio por haber hecho lo correcto y de terror absoluto por las consecuencias inminentes se apoderó de mí. Sabía que a partir de ese momento yo era un blanco y que la vida cómoda que intentaba construir allí acababa de terminar de forma traumática. Pasé el resto del día en un estado de paranoia constante, saltando ante cada ruido en la mansión, imaginando que la policía ya estaba llegando o que Tomás venía a cumplir su amenaza. Intenté comportarme normalmente, haciendo mis tareas domésticas, pero doña Pilar notó que estaba blanca como un papel y me preguntó si me sentía bien. Inventé que tenía un fuerte dolor de cabeza, una excusa barata que ella aceptó con cariño, diciéndome que fuera a descansar un poco y ofreciéndome una pastilla para el dolor. Su bondad me hizo sentir una punzada de culpa aún mayor en el pecho por saber que yo era la responsable de traer la ruina a su familia, aunque fuera de forma indirecta. Volví a mi cuartito en el fondo, sintiéndome una traidora y una ingrata, sin saber cómo miraría a doña Pilar al día siguiente cuando todo saliera a la luz. El miedo a que la policía ignorara el video o que don Ernesto descubriera lo que hice y me atacara antes de que ellos llegaran me consumía a cada minuto que pasaba. La noche cayó nuevamente y con ella vino la oscuridad y el silencio pesado en el bosque de la Calera, trayendo de vuelta los recuerdos aterrorizadores de la madrugada anterior y el miedo a lo desconocido. No podía dormir. El ruido del viento en los árboles parecía pasos de alguien acercándose a mi cuarto, haciéndome saltar de la cama cada segundo. Una curiosidad mórbida empezó a corroerme por dentro, un deseo incontrolable de saber qué estaba realmente enterrado allí en el bosque, si mi sospecha terrible era correcta o no. Sabía que era una locura, que estaba arriesgando mi vida al acercarme a ese lugar otra vez, pero necesitaba ver con mis propios ojos, necesitaba respuestas para calmar la angustia en mi pecho. Con cuidado extremo, tomé una linterna pequeña que guardaba en el cajón y una espátula de albañil vieja que encontré tirada cerca de la huerta, y salí furtivamente de mi cuarto, tanteando en la oscuridad hacia el bosque. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a explotar, la respiración corta y entrecortada por el miedo a ser atrapada o a encontrar algo horrible que confirmara mis peores pesadillas. Al llegar al lugar exacto donde había visto a don Ernesto cavando, guiada por la luz tenue de mi linterna, vi que la tierra aún estaba blanda y removida, evidenciando el trabajo manual de la noche anterior. Con las manos temblorosas y usando la espátula, empecé a cavar despacio, con miedo de hacer ruido o de encontrar algo que me hiciera gritar y llamar la atención de la casa. Cavaba con prisa y desesperación, las lágrimas corriendo por mi rostro mezcladas con el sudor frío del miedo, la angustia en el pecho creciendo con cada puñado de tierra que retiraba. Después de un tiempo que pareció una eternidad, la punta de la espátula golpeó algo de plástico resistente y sentí un escalofrío helado recorrer mi espalda de arriba a abajo.
Con las manos desnudas, empecé a limpiar la tierra alrededor del objeto y vi el color negro de la bolsa industrial que había grabado en el video, la confirmación visual de lo que ya sabía que estaba allí. Respiré profundo, intentando calmarme y controlar el pánico que me dominaba, imaginando qué estaría dentro de aquella bolsa pesada y voluminosa que don Ernesto se había tomado el trabajo de enterrar a Pinterest escondidas. Con un tirón fuerte y torpe, logré rasgar la parte superior de la bolsa negra que estaba bien sellada con cinta adhesiva, y la luz de mi linterna iluminó el contenido secreto escondido allí. Cerré los ojos por un segundo, preparándome para encontrar el horror que mi mente imaginaba. Un cuerpo o partes de él, sangre y descomposición, pero lo que vi me dejó completamente en shock y sin palabras. Dentro de la bolsa no había ningún crimen violento como yo pensaba, sino el pasado entero de don Ernesto Villalba, empaquetado y enterrado como basura. Había decenas de cartas amarillentas por el tiempo, fotos antiguas, recibos de depósitos bancarios, pasajes aéreos y hasta pequeños objetos personales que contaban una historia de décadas de una vida secreta en Medellín. Una vida secreta que mantuvo lejos de doña Pilar y de sus hijos legítimos, escondida tras la fachada de hombre de familia ejemplar y moralista que ostentaba ante la sociedad de Bogotá. Empecé a hojear las cartas y las fotos con las manos temblorosas, la sorpresa y el choque iniciales, dando lugar a una sensación de confusión y descreimiento total ante lo que estaba viendo. Don Ernesto había tenido un hijo fuera del matrimonio, un niño llamado Camilo, a quien mantuvo financieramente a la distancia por más de 30 años, pero nunca tuvo el valor de conocer personalmente o de asumir la paternidad. Las cartas eran de la madre de Camilo, una mujer llamada Elena, que escribía sobre el crecimiento del hijo, sobre los problemas en la escuela, sobre los sueños y las decepciones de criar a un niño sola, siempre agradeciendo el dinero enviado, pero suplicando que Ernesto viniera a conocer al hijo. Había fotos de Camilo en diferentes fases de la vida, desde bebé hasta convertirse en un hombre adulto, un hombre que se parecía tanto a don Ernesto que era innegable la semejanza entre ellos. La bolsa contenía el archivo de una vida que Elena le había devuelto a Ernesto poco antes de morir de cáncer, como una forma de que él cargara con las consecuencias de sus elecciones y de su secreto escondido por tanto tiempo. La revelación fue tan inesperada y fuerte que me quedé paralizada en el bosque, rodeada por las pruebas del pasado secreto de don Ernesto, sin lograr procesar lo que aquello significaba para la familia Villalba y para mi propia situación. Me sentí una idiota por haber imaginado un crimen violento, por haber entrado en pánico y denunciado a Ernesto ante la policía por algo que, al fin y al cabo, era un secreto doloroso y personal, pero no un asesinato. Una ola de culpa inmensa me invadió, mezclada con una sensación de traición por haber violado su privacidad de forma tan drástica, aunque fuera con buenas intenciones y por miedo. No sabía qué hacer con esa información, si debía guardar su secreto e intentar disculparme de alguna forma, o si debía dejar que la policía lo descubriera y que las consecuencias cayeran sobre él. Me sentía atrapada en una red de mentiras y secretos que no eran míos, pero de los que ahora formaba parte, y la incertidumbre de lo que pasaría después me tenía aterrorizada. Aquellas fotos de un hombre que nunca vi, pero que tenía la misma mandíbula cuadrada y la mirada severa de don Ernesto, parecían quemar las puntas de mis dedos mientras las sostenía bajo la luz tenue de la linterna. Sentía una náusea diferente ahora. Ya no era el miedo a un cadáver, sino el peso de descubrir que la perfección de aquella familia era una coreografía ensayada sobre un suelo de mentiras. Cada recibo de depósito bancario hacia Medellín, fechado mes tras mes, año tras año, era una prueba de que aquel hombre rígido vivía una vida paralela mientras predicaba moralidad a sus hijos en la mesa de la cena. Miraba las cartas de Elena, escritas con letra temblorosa y llenas de súplicas, para que él le diera apenas un abrazo al hijo, y sentía una identificación dolorosa, pues yo también sabía lo que era ser invisible para quien tiene poder. La humillación de estar allí, agachada en la tierra, hurgando en la basura emocional de un millonario, me hizo darme cuenta de que, al final, su riqueza no compraba paz, solo escondía mejor la suciedad. Intenté poner todo de vuelta en la bolsa con manos frenéticas, sintiendo el papel arrugándose bajo mi desesperación, queriendo borrar el hecho de que yo era ahora la única persona en el mundo en cargar ese fardo junto con él. El silencio del bosque fue súbitamente cortado por el sonido de una rama rompiéndose justo detrás de mí,
y mi corazón saltó tanto que pensé que iba a dejar de latir allí mismo. Apagué la linterna en un reflejo de puro pánico, quedándome en la oscuridad total, sintiendo el olor a tierra húmeda y el frío cortante de la madrugada de la calera entrar en mis pulmones. Me quedé estática, sin respirar, con los oídos zumbando mientras intentaba identificar si era solo un animal o si Tomás había decidido cumplir su promesa de hacerme desaparecer. Los segundos parecían horas y cada latido de mi corazón resonaba en mi cabeza como el sonido de un tambor anunciando mi propia desgracia inminente en medio del monte. Sabía que, si me atrapaban allí, con la bolsa abierta y las manos sucias de pruebas, no habría explicación en el mundo que me salvara de la furia de aquella familia influyente. Por suerte, o tal vez por un milagro, el sonido se alejó hacia los jardines principales, y me di cuenta de que necesitaba salir de allí inmediatamente antes de que el sol empezara a asomar en el horizonte. Volví a mi cuarto de servicio corriendo, tropezando con las raíces y sintiendo las ramas arañar mis brazos, pero ni sentía el dolor físico, solo el terror psicológico de haber cruzado una línea sin retorno. Tiré mi ropa sucia de lodo en una bolsa plástica y me metí bajo la ducha helada, intentando lavar no solo la suciedad, sino la sensación de que había destruido mi vida por culpa de 43 segundos de video. Lloraba bajito para que nadie oyera a través de las paredes delgadas, pensando en mi madre en el hospital y en lo tonta que fui al creer que podía jugar a la heroína justiciera. El dinero que Tomás me ofreció ahora parecía una salida que debía haber aceptado, una oportunidad de salvar a quien amaba a cambio de un silencio que, después de todo, protegía solo un secreto de familia. Me sentía la persona más idiota y miserable del mundo, una pieza desechable que intentó derribar al rey y terminó ahorcándose con su propia cuerda de integridad. La luz del día empezó a entrar por la rendija de la ventana, la misma rendija por donde empezó todo, y sabía que aquel sería el día más largo y terrible de mi existencia. Cuando el sol finalmente castigó el jardín, el movimiento en la mansión empezó de una manera extrañamente normal, con el chofer sacando el auto del garaje y el olor a café fresco invadiendo los pasillos. Me forcé a ponerme el uniforme. Me recogí el cabello con fuerza para esconder el temblor de mis manos y fui a la cocina, actuando como el robot que ellos esperaban que fuera. Doña Pilar apareció con su bata de seda, comentando sobre el clima y pidiendo que preparara una canasta de frutas porque recibiría a unas amigas para el té de la tarde. La miraba y sentía un deseo inmenso de gritar, de contarle que su marido tenía un hijo de 30 años y que su hijo había intentado sobornarme con millones en la lavandería. Pero mi voz estaba atrapada en la garganta, sofocada por la conciencia de que la policía podría tocar a la puerta en cualquier momento debido al correo que envié. Don Ernesto apareció poco después, con su traje gris impecable, sentándose a la cabecera con la autoridad de quien nunca cometió un error en la vida, lo que me daba un nudo en el estómago de tanto asco. El ambiente se volvió realmente pesado cuando Tomás entró en la sala. No se sentó a comer, solo se quedó apoyado en la puerta vigilándome con una mirada que parecía una cuchilla afilada lista para el corte. No dijo una palabra, pero la forma en que seguía cada movimiento mío, desde poner la taza en la mesa hasta recoger las servilletas, me decía que solo estaba esperando el momento adecuado para destruirme. Sentía su desprecio emanar como una energía física, un rechazo tan profundo que me hacía sentir que el suelo bajo mis pies era inestable y peligroso. Cada vez que mis ojos se cruzaban con los suyos, veía brillar la promesa de venganza y la certeza de que ya tenía un plan para incriminarme o expulsarme de allí con las manos vacías. Intenté mantener la calma, enfocándome en la imagen de mi madre sonriendo, pero la presión era tanta que casi suelto la tetera de plata cuando el interfono de la garita sonó de forma estridente. El sonido del timbre de la entrada principal resonó por la casa como un disparo, haciendo que don Ernesto frunciera el ceño y doña Pilar mirara el reloj, extrañando una visita tan temprano en aquella mañana de martes. Sentí que mis piernas flaqueaban y necesité apoyarme en el mostrador de la cocina, sintiendo el sudor frío brotar instantáneamente en mi frente y en las palmas de mis manos. El guardia de la garita anunció por el comunicador que había 3 patrullas de la policía y 2 autos de la fiscalía en la entrada, exigiendo acceso inmediato a la propiedad para cumplir una orden. El silencio que siguió en el comedor fue tan denso que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared y la respiración pesada del patrón, que palideció al instante.
Miré a Tomás y vi que por primera vez su máscara de arrogancia flaqueó, siendo sustituida por un destello de duda y puro terror que intentó ocultar rápidamente. Don Ernesto se levantó con una dignidad forzada, acomodándose el saco y caminando hacia la puerta principal mientras los oficiales entraban al vestíbulo con botas pesadas que hacían ruido en el mármol caro. El delegado, un hombre de rostro cansado y mirada clínica, no perdió tiempo en cortesías y presentó el documento de registro e incautación, mencionando una denuncia anónima sobre ocultación de pruebas en 1900. El bosque. Doña Pilar empezó a temblar preguntando qué estaba pasando, mientras Tomás se acercó a su padre, intentando intervenir con esa arrogancia jurídica que siempre usaba para intimidar a la gente. Me quedé escondida detrás de la puerta de la cocina, observando la escena como si fuera una pesadilla de la que no podía despertar, sintiendo el peso del mundo caer sobre mis hombros. El delegado ordenó que nadie saliera de la casa y que un equipo de excavación fuera enviado inmediatamente al área de los pinos, exactamente donde yo estuve pocas horas antes. Don Ernesto no reaccionó con rabia, lo que me sorprendió mucho. Solo bajó la cabeza y suspiró, un sonido cargado de un agotamiento que parecía venir de décadas de fingimiento y secreto. Pidió que los policías fueran cuidadosos con el jardín y se ofreció a llevarlos personalmente hasta el lugar, actuando como un hombre que finalmente había sido alcanzado por su propio pasado. Tomás, sin embargo, empezó a alterarse cada vez más, gritando sobre derechos constitucionales y amenazando con demandar al Estado por aquella invasión sin pruebas concretas. Veía el desesperación en sus ojos, una agitación que no encajaba con alguien que solo estaba defendiendo a su padre de una acusación de enterrar cartas viejas y fotos de familia. Fue allí donde empecé a darme cuenta de que había algo mucho más siniestro ocurriendo. Algo que iba más allá del secreto emocional que yo había desenterrado en medio de la madrugada. Mientras la policía se dirigía al bosque, Tomás se acercó a mí en el pasillo, aprovechando que todos estaban distraídos con el movimiento de los oficiales y la crisis de llanto de doña Pilar. Me sujetó del brazo con una fuerza que me dolió, acercando su rostro al mío y susurrando con un aliento de odio que me hizo querer vomitar de tanto miedo. ¿Crees que ganaste, rata inmunda? No tienes idea del agujero que cavaste para ti misma y para tu familia si esa bolsa se abre hoy, dijo entre dientes. Intenté soltarme, pero apretó aún más, diciendo que si abría la boca para hablar sobre el soborno o sobre lo que vi, se aseguraría de que fuera arrestada como cómplice de todo. El desprecio en su voz era tan grande que sentí una revuelta crecer dentro de mí, una chispa de coraje que ni sabía que aún poseía después de tanta humillación. El equipo de búsqueda tardó unos 20 minutos en localizar el punto exacto de la excavación y remover la tierra que yo misma había removido durante la noche, exponiendo la bolsa negra industrial ante la vista de todos. Don Ernesto estaba parado al lado, con las manos entrelazadas en la espalda, observando a los policías retirar el envoltorio plástico con una melancolía profunda, como si estuviera viendo el entierro de su propia alma. Doña Pilar sollozaba fuerte, siendo apoyada por una de las policías, sin entender qué podría haber escondido su marido tan grave para atraer a ese ejército de investigadores a casa. Tomás estaba visiblemente sudando, su frente brillando bajo el sol de la mañana, y no dejaba de manipular su celular, enviando mensajes frenéticamente con los dedos temblorosos de ansiedad. El delegado ordenó que la bolsa fuera abierta allí mismo, sobre una lona blanca extendida en el césped, para que el contenido fuera catalogado ante testigos y los propietarios. Cuando el policía cortó el plástico y empezó a retirar los fajos de cartas y las fotos de Medellín, don Ernesto cerró los ojos, pareciendo aceptar la ruina de su reputación con Tutusie. Una resignación casi poética. El delegado empezó a hojear los documentos, leyendo los nombres y las fechas, mientras doña Pilar se acercaba, en shock, viendo las fotos de su marido con otra mujer y un niño que era el vivo retrato de él. El escándalo familiar estaba allí, expuesto bajo la luz del sol, transformando la vida de ellos en un circo de traición y secretos guardados por más de 30 años sin ninguna piedad. Yo asistía a todo desde lejos, sintiendo una mezcla de lástima y justicia, viendo al hombre rígido desintegrarse ante la esposa a la que engañó durante toda una vida de privilegios. Pero lo que ocurrió a continuación fue lo que realmente cambió el rumbo de todo y me hizo perder el suelo por completo, de una manera que nunca habría podido predecir.
El delegado continuó registrando el fondo de la bolsa, retirando los últimos sobres de Elena, cuando su mano tanteó algo que parecía diferente al resto de los papeles amarillentos y húmedos por el tiempo. Sacó un sobre de plástico burbuja, sellado con cinta adhesiva de seguridad, que estaba escondido bien en el fondo, debajo de todos los recibos de depósitos y cartas personales. Don Ernesto frunció el ceño, acercándose con una expresión de genuina confusión, como si él mismo nunca hubiera visto aquel objeto específico dentro de la bolsa que cargó y enterró. Tomás dio un paso atrás, su rostro perdiendo todo color y volviéndose de un tono gris cadavérico, mientras intentaba alejarse de la escena sin llamar la atención de los investigadores. El delegado abrió el sobre con cuidado y lo que sacó de allí no tenía nada que ver con la vida secreta de Ernesto en Medellín, ni con el hijo bastardo. Eran decenas de contratos originales, sellos oficiales de empresas de fachada y registros de cuentas en paraísos fiscales, todos relacionados con Villalba Ingeniería, la empresa de la familia que era su orgullo. Pero el detalle que hizo que el delegado se detuviera y mirara fijamente a Tomás fue que todos los documentos de lavado de activos y desvío de dinero público estaban firmados por él, el hijo legítimo. Había también una serie de comunicaciones internas que probaban que Tomás venía robando a su propia familia y a clientes del gobierno desde hacía al menos 5 años, escondiendo los rastros de forma meticulosa. Había aprovechado el momento en que su padre recibió la bolsa con la basura emocional de la examante para esconder sus propias pruebas de crímenes financieros allí dentro, creyendo en la impunidad absoluta. Sabía que su padre enterraría aquella bolsa para esconder la traición a su madre y asumió que nadie, jamás, se atrevería a revisar el secreto más vergonzoso de don Ernesto. La ironía de la situación era casi insoportable. El hijo arrogante y calculador usó el dolor y la vergüenza de su propio padre como un escudo para esconder su podredumbre financiera, creyendo que estaba por encima de la ley. Tomás creía fervientemente que la policía nunca se acercaría a ese bosque y que si lo hacía, su padre asumiría cualquier cosa para no revelar la existencia de Camilo y la vida en Medellín. Jugó con el honor distorsionado de su padre, manipulando la situación para que Ernesto cargara, literalmente, con los crímenes de su hijo bajo tierra sin saber lo que estaba haciendo. Miré a Tomás y vi al monstruo que realmente era, alguien capaz de traicionar a su propia sangre para mantener el estatus y la riqueza que tanto usaba para humillar a los demás. La justicia se estaba haciendo de una forma tan extraña y con tantos giros que apenas podía creer lo que mis ojos estaban presenciando en aquel jardín. El delegado le dio voz de arresto a Tomás allí mismo, mientras los policías lo esposaban bajo los gritos de horror de doña Pilar y la mirada de absoluto desprecio y choque de don Ernesto. El patrón parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos, mirando a su hijo como si estuviera viendo a un completo extraño, a un criminal que él mismo crió bajo la sombra de su propia rigidez. Tomás empezó a patalear, insultándome de todas las formas posibles, diciendo que yo era una muerta de hambre y que me iba a matar. Pero su voz fue perdiendo fuerza mientras era llevado a la patrulla. Sentí un escalofrío de alivio recorrer mi cuerpo, una sensación de que el peso de la injusticia finalmente había sido retirado de mis espaldas por una fuerza mayor que yo. La humillación que sufrí en sus manos ahora parecía pequeña frente a la caída monumental que estaba sufriendo ante toda la vecindad y su propia familia. La escena parecía congelada en el tiempo, con el sol brillando fuerte en las esposas de metal que ahora sujetaban las muñecas de Tomás, aquel hombre que horas antes se creía el dueño del mundo. Veía a doña Pilar derrumbarse en el césped, un llanto desesperado de una madre que acababa de descubrir que su hijo era un criminal y su marido un extraño con una vida entera de mentiras. Don Ernesto no se movió. Se quedó allí, estático, mirando el agujero vacío en la tierra como si estuviera viendo la propia tumba de su reputación de hombre de bien y pilar de la sociedad. Los policías empezaron a recoger cada papel, cada foto de Camilo y cada contrato firmado por Tomás, colocándolo todo en bolsas de evidencia que parecían cargar el peso de una maldición familiar. Sentía un nudo en la garganta, una mezcla de satisfacción por ver la justicia cumplirse y un vacío enorme por saber que aquella casa nunca más tendría un ápice de paz o de alegría genuina. El desprecio que Tomás me lanzó por la ventana de la patrulla mientras se lo llevaban fue su último intento de disminuirme. Pero para mí, aquello no era más que un grito de socorro de alguien que finalmente había sido tragado por su propia soberbia y codicia.
Me retiré a la cocina sintiendo que aquel ya no era mi lugar, que mi misión allí había terminado de la forma más traumática y reveladora posible para todos los involucrados. La casa era un caos, con investigadores entrando y saliendo, fotografiando cada rincón de la mansión e incautando computadoras y documentos en la oficina lujosa de don Ernesto y de Tomás. Temblaba tanto que necesité sentarme en el banquito de madera donde solía tomar mis meriendas rápidas, intentando procesar la magnitud de lo que mis 43 segundos de video habían desencadenado. La idea de que Tomás usó el secreto de su propio padre como un basurero para sus crímenes financieros me daba un asco que no podía describir con palabras. Era un calculador frío, alguien que apostó por la vergüenza de su padre para garantizar su propia impunidad, sin importarle a quién pisoteaba en el camino para mantener su estilo de vida lujoso. La injusticia que sentí cuando lanzó aquel dinero en el lavadero ahora había sido sustituida por una claridad absoluta sobre quién era el verdadero villano de toda esta historia. Pasaron algunas horas y la mansión se fue quedando más silenciosa, aunque el aire seguía cargado con la electricidad de la tragedia que acababa de abatirse sobre los Villalba de forma definitiva. Don Ernesto entró en la cocina alrededor de las 2 de la tarde. Parecía un fantasma de sí mismo, con la camisa desabotonada en el cuello y los ojos rojos de haber llorado a escondidas en la oficina. Se acercó a mí con pasos lentos, sin la arrogancia habitual, y yo me levanté por puro instinto de empleada, esperando un regaño o un despido sumario por lo que había hecho. Pero, para mi sorpresa total, solo me miró con una tristeza profunda y me pidió con la voz quebrada que le preparara un café bien fuerte porque necesitaba valor para lo que venía después. Se sentó en la mesa de la cocina, el lugar donde siempre tuve prohibido estar con ellos, y empezó a hablar sobre Camilo, el hijo al que nunca tuvo el valor de abrazar por miedo a perder lo que él llamaba honor. Me contó, con detalles que me hacían sentir el corazón apretado, cómo conoció a Elena en Medellín y cómo aquel amor prohibido fue lo único real que vivió en 1900, toda su vida de apariencias. Confesó que enterró aquella bolsa porque Elena había muerto hacía pocas semanas y Camilo, ahora un hombre hecho y derecho, le había enviado todo de vuelta como una señal de desprecio absoluto por su ausencia. Don Ernesto quería borrar aquella prueba de que falló como padre y como hombre, pero nunca imaginó que su propio hijo legítimo estaría usando aquel momento de debilidad para esconder crímenes mucho peores. Me miró a los ojos y por primera vez en meses de trabajo en esa casa me vio de verdad. No como Rosario, la empleada, sino como la persona que forzó a la verdad a aparecer. Admitió que el soborno que Tomás intentó darme fue lo que más le dolió. Saber que su hijo creía que todo y todos tenían un precio que él podía pagar con el dinero que robaba a la familia. Mientras el café se hacía, sentía una empatía extraña por aquel hombre al que había juzgado tan severamente la noche anterior, dándome cuenta de que todos cargamos nuestros propios bosques oscuros y secretos enterrados. Me dijo que la policía había confirmado que los documentos de lavado de dinero eran de autoría exclusiva de Tomás y que la empresa corría el riesgo de ser cerrada si él no colaboraba totalmente con las investigaciones. Doña Pilar estaba sedada en el cuarto de arriba, incapaz de lidiar con el descubrimiento de que su hijo favorito era un corrupto y su marido un adúltero con una segunda familia escondida. La humillación que sentí por ser pobre y depender de ellos ahora parecía una bendición, pues tenía mi conciencia limpia y mi integridad intacta, algo que ningún millón de Tomás podría comprar. Le entregué la taza de café y en ese momento hubo un pacto silencioso de humanidad entre la empleada doméstica y el patrón caído, que cambió el clima de aquella cocina para siempre. Don Ernesto tomó un sorbo largo de café y después de un silencio que pareció durar una eternidad, tomó el teléfono celular que estaba sobre la mesa y empezó a marcar un número que tenía memorizado, pero que nunca tuvo el valor de llamar. Me di cuenta de que era el número de Camilo, el hijo de Medellín, y mi corazón se aceleró al notar que estaba presenciando el inicio de una reparación histórica que solo ocurrió gracias a mi valentía. Pronunció el nombre de su hijo con una voz que falló, pidiendo perdón y diciendo que necesitaba verlo, que ya no importaba lo que la sociedad pensaba o lo que las leyes decían sobre su reputación. Ver a aquel hombre poderoso reducirse a un padre arrepentido fue el giro más fuerte que podría imaginar.
algo que me hizo llorar junto con él, aún sin tener el derecho de participar en aquel dolor. El bosque de la Calera, que antes era un lugar de miedo y de misterios macabros, estaba empezando a transformarse en un lugar de renacimiento, donde la luz de la verdad finalmente estaba disipando las sombras. Al final de aquella tarde, don Ernesto me llamó nuevamente, pero esta vez fue en la oficina, rodeado de abogados y papeles, para tratar un asunto que concernía directamente a mi futuro y al de mi madre. Me explicó que, a pesar de todo el escándalo y del arresto inminente de Tomás, no permitiría que mi integridad pasara desapercibida o fuera olvidada en medio de aquella confusión jurídica. Dijo que el soborno de 25 millones de pesos que su hijo me ofreció era una ofensa a mi dignidad y que él se encargaría de pagar íntegramente la cirugía de mi madre como un acto de gratitud personal. Intenté rechazarlo. Dije que no lo hice por dinero y que no quería parecer que me estaba aprovechando de su tragedia, pero me cortó con un gesto firme y una mirada de respeto que nunca olvidaré. Afirmó que la salud de mi madre era una prioridad y que se sentía en deuda conmigo por haber impedido que Tomás continuara destruyendo la empresa y la familia bajo el manto de su secreto. Salí de aquella oficina sintiendo que el suelo había vuelto a estar bajo mis pies y que el peso de la injusticia financiera que me aplastaba finalmente había sido levantado por un golpe de suerte y de ética. Corrí al hospital para contarle a mi madre que todo iba a estar bien, que el dinero para la operación estaba garantizado y que ya no tendría que preocuparse por las cuentas ni por mi empleo. Me miró con esos ojos cansados y llenos de sabiduría, diciéndome que lo que nace en la sombra nunca florece y que la verdad es la única semilla que da frutos buenos, aunque la cosecha sea dolorosa al principio. Me sentí la persona más rica del mundo en 1900. Ese momento, no por los millones de don Ernesto, sino por la paz de espíritu de haber hecho lo correcto cuando todo parecía empujarme hacia el camino más fácil y sucio. La jornada de humillación y miedo que empezó a las 3 de la mañana, con el sonido de una pala golpeando la tierra, había terminado con una promesa de vida nueva para la mujer que más me amaba. En los días que siguieron, el arresto de Tomás se volvió noticia en todos los periódicos de Colombia, exponiendo las entrañas de Villalba, ingeniería y los esquemas de corrupción que había montado para sostener su arrogancia. Veía su rostro en la televisión y sentía un alivio inmenso por no haber aceptado aquel fajo de dinero sucio que lanzó en el lavadero, dándome cuenta de que habría sido arrastrada junto con él si hubiera sido débil. Don Ernesto cumplió su palabra y la cirugía de mi madre fue un éxito total. Se recuperó rápido y en pocas semanas ya estaba en casa, sonriendo y planeando nuestro futuro lejos de aquella mansión. Continué trabajando para los Villalba por un tiempo más, ayudando a doña Pilar a levantarse de la depresión profunda que la golpeó al descubrir las traiciones de su marido y los crímenes de su hijo primogénito. El ambiente en la casa era de una reconstrucción lenta y dolorosa, pero ahora basada en la realidad de los hechos, sin los secretos sofocantes que corroían las paredes de aquella propiedad inmensa en La Calera. Camilo terminó viniendo a Bogotá a petición de don Ernesto, y vi su primer encuentro a través de la ventana de la cocina, el mismo lugar desde donde vi la escena del bosque en aquella madrugada fatídica. Fue un abrazo extraño, cargado de décadas de amargura y de una curiosidad mutua que parecía electrizar el aire a su alrededor, mientras caminaban juntos por el jardín que ahora ya no escondían nada. Sentí que se había hecho justicia en varios niveles. El criminal estaba en la cárcel, el padre ausente intentaba estar presente y la hija honesta había salvado a su propia madre con la fuerza de su palabra. El giro financiero que tanto necesitaba llegó a través de la integridad, demostrando que el karma no falla cuando una decide enfrentar el miedo y no dejarse comprar por el desprecio ajeno. La mansión de los Villalba dejó de ser un castillo de cristal para convertirse en una casa de gente real, con fallas y dolores expuestos, pero con la oportunidad de empezar de nuevo de la manera correcta. Muchas veces me detengo a pensar qué habría pasado si hubiera seguido durmiendo aquella noche o si hubiera borrado el video por culpa de la amenaza de Tomás en la lavandería. Probablemente estaría amargada, con mi madre aún enferma y cargando con la culpa de saber que un criminal seguía impune y usando a su padre como escudo para sus robos. La humillación que pasé fue el combustible para mi valentía. Una prueba de que nuestra posición social no define el tamaño de nuestro carácter ante las pruebas más difíciles de la vida. El desprecio de Tomás fue lo que me dio
La certeza de que no quería ser nada parecido a él, ni siquiera si para ello tenía que enfrentar a la policía y la furia de una familia rica yo sola. Hoy duermo tranquila, sabiendo que cada centavo que entra en mi casa es fruto de mi trabajo y de mi honestidad, y que el secreto del bosque fue la llave que abrió las puertas de nuestra libertad. El bosque de la Calera ahora tiene un nuevo significado para mí. Ya no es el lugar donde secretos oscuros son enterrados para pudrirse en lo oscuro de la tierra húmeda y fría. Se convirtió en el símbolo del renacimiento, el lugar donde la luz de la verdad tocó el suelo e hizo brotar una nueva historia para todos nosotros que fuimos tocados por aquel evento extraordinario. Don Ernesto mandó plantar nuevos árboles en el lugar donde cavó el agujero, como si quisiera simbolizar que lo que se entierra en lo oscuro siempre crece hacia la luz, si hay valor para admitir el error. Paso por allí a veces y siento una paz que no sentía antes, una conexión con la naturaleza y con la justicia divina que rige nuestras vidas de formas que no siempre comprendemos de inmediato. La vida tiene esos giros que parecen de película, pero que en realidad son solo el resultado de las elecciones que hacemos cuando nadie está mirando, más allá de la luna y las estrellas. Decidí compartir este relato aquí en el foro porque sé que mucha gente pasa por situaciones de injusticia y humillación en el trabajo y termina sintiéndose impotente ante quienes tienen poder y dinero. Mi historia es la prueba de que no podemos callar, de que el miedo no puede ser mayor que nuestra ética, incluso cuando la situación parece desesperada y sin salida. Si yo, una simple empleada doméstica con una madre enferma, logré enfrentar a una de las familias más poderosas de la región, cualquiera de ustedes también puede luchar por la verdad. El choque de descubrir lo que estaba en esa bolsa fue lo que me despertó a la vida, haciéndome dar cuenta de que la riqueza real no está en los contratos ni en las cuentas bancarias, sino en el valor de ser quienes somos. El giro emocional que viví me transformó en una mujer mucho más fuerte y consciente de mi valor, algo que nadie volverá a quitarme con insultos o desprecio. Doña Pilar terminó pidiendo el divorcio meses después. No pudo perdonar la vida doble de Ernesto, pero mantuvieron una relación civilizada por la empresa y por los otros hijos que no tenían nada que ver con la suciedad de Tomás. Tomás sigue preso, esperando el juicio final, que promete ser uno de los mayores escándalos financieros de la década en Colombia, y espero que aprenda que las personas no son mercancías. Camilo está viviendo en Bogotá ahora, trabajando en la empresa con su padre e intentando construir una relación de amistad con sus hermanos, lo cual es un proceso lento pero hermoso de ver. Cambié de empleo. Empecé a estudiar trabajo social porque quiero ayudar a otras personas que se sienten invisibles y desamparadas como yo me sentí en aquella cocina inmensa. Mi madre está firme y fuerte, cuidando sus plantas y siempre recordándome que la luz siempre encuentra una manera de pasar por las rendijas, por pequeñas que sean. Miro hacia atrás y veo que aquel incidente incitante, el ruido de la pala a las 3 de la mañana, fue el mayor regalo que la vida me ha dado, a pesar de todo el terror que sentí en aquellos momentos iniciales. El descubrimiento inesperado del pasado de Ernesto y la revelación del verdadero villano de la historia, Tomás, fueron piezas de un rompecabezas que solo se armó porque decidí no ser cómplice del silencio. La sensación de justicia y el karma actuando en tiempo real fueron las experiencias más impactantes que he tenido, dándome una fe renovada en la humanidad y en el orden natural de las cosas. Espero que mi desahogo sirva de inspiración para quien esté pasando por un momento de dolor y duda, recordando que el giro puede estar a solo 43 segundos de distancia. Lo que está enterrado en el bosque de tu vida también puede florecer si tienes el valor de cavar profundo y enfrentar la verdad, sin importar cuán pesada parezca al principio. Siento que con cada palabra que escribo aquí, un peso enorme sale de mis hombros, porque hablar de esto es como revivir cada segundo de aquella tensión que casi me sofoca. Recuerdo que justo después del arresto de Tomás, el silencio que se instaló en la mansión era diferente. No era aquel silencio de paz, sino un silencio de vergüenza, como si las paredes estuvieran asistiendo al desmoronamiento de un imperio de mentiras. Caminaba por los pasillos y sentía las miradas de los otros empleados, algunos con admiración,
otros con un miedo visible, como si yo tuviera algún poder místico por haber sido el detonante de todo aquello. La verdad es que no me sentía poderosa, me sentía exhausta, con el alma molida por haber visto de cerca cuán podrida puede ser una persona para proteger su propia codicia y posición social. Lo más siempre me trató como si fuera invisible. Un mueble que limpiaba el suelo, y ver a ese mueble convertirse en su ruina debió ser la mayor humillación que experimentó en su vida. Me quedaba pensando en la ironía de que intentara comprarme con el mismo dinero que estaba desviando de la empresa, creyendo que mi pobreza me haría una aliada fácil para sus crímenes. En los días siguientes, la policía regresó varias veces y tuve que dar declaraciones detalladas, contando desde el ruido de la voilà hasta la conversación tensa que tuve con Tomás en la lavandería. Fue humillante tener que repetir ante extraños cómo me llamó rata inmunda y cómo usó la enfermedad de mi madre para intentar doblegarme, pero no bajé la cabeza ni por un segundo. El delegado me trató con un respeto que nunca recibí en esa casa, pidiendo disculpas por la forma en que fui expuesta y asegurando que el video que grabé era la prueba técnica que necesitaban para cerrar el cerco. Veía a don Ernesto pasar junto a nosotros, con los hombros encorvados y los ojos fijos en el suelo, y sentía una punzada de lástima, algo que nunca creí sentir por un hombre tan rico e influyente. Había perdido a su hijo por la cárcel y a su esposa por el desprecio, todo porque no tuvo el valor de asumir sus fallas en el pasado y dejó que el secreto se volviera veneno. La injusticia inicial que sentí por ser la denunciante desapareció cuando me di cuenta de que era, en realidad, la única persona actuando con cordura en medio de aquel manicomio de lujo. Recuerdo vívidamente el día en que doña Pilar decidió irse de la casa definitivamente, haciendo las maletas con una furia silenciosa que era mucho más aterradora que cualquier grito o llanto desesperado. Me llamó a su cuarto, un lugar al que siempre entré solo para limpiar y organizar, y me entregó un sobre con una carta de recomendación y un anillo de oro que era de su familia. Me dijo, con la voz quebrada, que fui la única persona honesta que pasó por esa casa en 1900 años y que sentía mucho no haberse dado cuenta del monstruo que estaba criando bajo su propio techo. El desprecio que ahora sentía por su marido y por su hijo era tan grande que ya no soportaba ni mirar hacia el bosque, aquel lugar que antes le parecía encantador y que ahora era el símbolo de la traición. Acepté el anillo como un símbolo de que nuestra conexión de mujer a mujer era más fuerte que la jerarquía de patrona y empleada que nos separaba antes. Fue un momento de sororidad real, donde el dolor de ser engañada unió a dos personas de mundos completamente opuestos en un abrazo rápido y cargado de significado. Mientras ella se iba, miré a don Ernesto, que estaba sentado en la terraza, mirando a la nada, y me di cuenta de que estaba cosechando exactamente lo que plantó aquella noche de desesperación con la pala en la mano. Intentó enterrar el pasado para salvar su imagen, pero lo que logró fue desenterrar la verdadera naturaleza de su hijo legítimo, que era mucho peor que cualquier pecado de juventud. El descubrimiento inesperado de los contratos de lavado de dinero en el fondo de aquella bolsa fue el jaque mate que el destino le dio a aquella familia, demostrando que el crimen no compensa, no importa qué tan profundo caves. Sentía que el karma había hecho un trabajo completo allí, limpiando la suciedad y poniendo a cada uno en su debido lugar, aunque el proceso fuera doloroso y lleno de traumas. El giro financiero que viví, con la cirugía de mi madre pagada, fue apenas un detalle comparado con el giro emocional de ver la verdad triunfando sobre la arrogancia. Ya no necesitaba esconderme ni tener miedo de ser despedida, porque sabía que había actuado con la dignidad que el dinero de ellos nunca logró comprar. Lo más loco de todo fue ver a Camilo llegando a la mansión para buscar lo que era suyo por derecho, no el dinero, sino el reconocimiento y el nombre que le fueron negados por 30 años de cobardía. No parecía un hombre interesado en la venganza. Tenía una mirada tranquila, de quien ya ha pasado por mucho en la vida en Medellín, y no se impresionaba con el lujo vacío de Bogotá. Cuando entró en la sala y vio el cuadro de la familia Villalba, dio una sonrisa triste, como si estuviera viendo un chiste de mal gusto que duró demasiado tiempo para ser gracioso. Le serví un jugo en la cocina y me agradeció con una sencillez que me hizo recordar a mi propio pueblo, a la gente que valora el gesto y no la etiqueta. Me dijo que su madre, Elena, siempre supo que Ernesto era un hombre débil, pero que nunca imaginó que su secreto serviría de escondite para un criminal como Tomás.
La presencia de Camilo allí era la prueba viva de que la vida siempre encuentra una manera de corregirse, aunque lleve décadas y necesite un empujoncito de una extraña. La prensa no dejaba de rodear la mansión. Era un circo de fotógrafos y reporteros intentando conseguir una imagen del patrón que enterraba secretos y del hijo pródigo de la corrupción. Tenía que pasar entre ellos todos los días para ir al hospital a ver a mi madre, cubriéndome el rostro e intentando no involucrarme en más polémicas de las que ya estaba metida hasta el cuello. Era extraño ver nuestra vida privada discutida en programas de chismes, con personas que no sabían nada dando opiniones sobre la moralidad de una familia que ni conocían de verdad. Sentía un rechazo profundo por toda aquella atención mediática, deseando solo que mi madre recibiera el alta para que pudiéramos desaparecer de aquel escenario de desastre. La humillación de ser pobre y ser expuesta en la TV como la empleada que denunció al patrón era un peso extra que no pedí cargar, pero que acepté como parte del precio de la verdad. Sabía que, para el mundo, yo era solo un detalle en la historia, pero para mí era la protagonista de mi propia liberación y de la supervivencia de mi familia. Hubo una noche en que no pude dormir y volví al bosque, esta vez sin miedo, solo para mirar el agujero que ahora estaba siendo rellenado por nuevos brotes de flores que don Ernesto mandó plantar. Me quedé allí sentada, sintiendo el olor de la tierra y oyendo el sonido de los grillos, pensando en cómo la vida es frágil y cómo gastamos energía intentando esconder cosas que, al final, siempre aparecen. El secreto escondido en el bosque era solo un reflejo de su propia inseguridad. Y el crimen de Tomás era el resultado de una educación basada en el poder sin límites y en la falta de empatía. Me di cuenta de que, si no me hubiera despertado con aquel sonido de metal en la tierra, nada de esto habría salido a la luz, y Tomás seguiría robando y humillando personas por ahí. El descubrimiento inesperado de que yo tenía el poder de cambiar el destino de tanta gente con un simple video en el celular me dio una perspectiva nueva sobre mi propia importancia en el mundo. Ya no era solo Rosario la que servía el café, era Rosario la que enfrentó al gigante y no retrocedió ante su sombra amenazante. Tomás, desde 1900, dentro de la prisión, aún intentó enviar mensajes a través de abogados, diciendo que iba a acabar conmigo en cuanto saliera, pero sus amenazas sonaban vacías ahora, como el ladrido de un perro encadenado. Don Ernesto, al enterarse de eso, dejó claro que cualquier cosa que me pasara a mí o a mi familia sería acreditada directamente a la cuenta de Tomás, lo que silenció las amenazas rápidamente. El patrón parecía querer redimirse de todas las formas posibles, tal vez para compensar el tiempo que perdió siendo un padre omiso y un marido mentiroso. Me llamó una última vez para conversar y me preguntó si lo perdonaba por haberme puesto en aquella situación peligrosa y por haberme dejado sufrir las humillaciones de su hijo sin intervenir. Lo miré a los ojos y le dije que el perdón no era algo que pudiera dar gratis, pero que respetaba el valor que tuvo de finalmente encarar la verdad y asumir a Camilo. Lloró de nuevo, un llanto de alivio y de pérdida, y me di cuenta de que su riqueza ahora era solo un fardo de oro que ya no sabía cómo cargar. La cirugía de mi madre fue un hito en mi vida, el día en que el médico salió de la sala de operaciones y dijo, «Está bien, su corazón está fuerte». Fue el momento más feliz de toda esta jornada loca. Sentí que todo el miedo, toda la humillación y toda la angustia que pasé en el bosque y en la mansión habían valido la pena en aquel exacto instante de victoria personal. El dinero de don Ernesto, que para él era solo una fracción de lo que gastaba en una cena, para mí era la vida de la persona que más amaba en el mundo entero. No me sentía comprada, me sentía recompensada por haber tenido el valor de no ser comprada por el villano, lo cual es una diferencia fundamental que mucha gente no entiende. La justicia o el karma, como quieran llamarlo, se manifestó de la forma más pura posible, salvando una vida inocente a través de la exposición de una vida de crímenes y mentiras. Miraba a mi madre durmiendo en la cama del hospital y sentía que el universo había conspirado a nuestro favor, aunque el camino hubiera estado lleno de espinas y sombras. Con el tiempo, la mansión se vendió. Don Ernesto decidió que ya no podía vivir en ese lugar lleno de recuerdos malos y fantasmas de una familia que nunca tuvo de verdad. Se mudó a Medellín para intentar construir una vida cerca de Camilo y de los nietos que descubrió que tenía, dejando atrás el estatus de Bogotá por una oportunidad de paz real. Doña Pilar se fue a vivir a Europa con una de sus hijas, intentando olvidar el escándalo y empezar de cero,
lejos de las miradas de juicio de la élite colombiana que tanto frecuentó. Ayudé en la mudanza final, cerrando las puertas de cada habitación y recordando cada detalle, desde el ruido de la pala hasta la última conversación que tuve con cada uno de ellos. El bosque, que antes era un área cerrada y misteriosa, fue limpiado e integrado al condominio, convirtiéndose en un lugar común donde los niños ahora juegan sin saber de 1900 los secretos que la tierra un día guardó. Cerré el portón de la mansión por última vez, sintiendo que una fase de mi vida se estaba terminando para que algo mucho más grande pudiera comenzar. Empecé mi curso de trabajo social con una garra que nunca imaginé tener, usando mi experiencia de vida para entender los dolores y las injusticias que las personas enfrentan todos los días. No cuento mi historia a todo el mundo, pero cuando veo a alguien siendo humillado por quien tiene poder, siempre recuerdo el bosque y cómo la verdad tiene un peso insoportable para quien vive de apariencias. El desenlace de la historia de Tomás sirvió de ejemplo para mucha gente, mostrando que el lavado de dinero y la corrupción pueden estar escondidos detrás de las fachadas más bonitas y respetables de la ciudad. Aprendí que el secreto escondido no es solo algo físico, sino una barrera que nos impide vivir con libertad y ligereza, como si siempre estuviéramos debiendo algo al mundo. El descubrimiento inesperado de que la integridad es nuestra mayor arma me dio una seguridad que ningún diploma o cuenta bancaria llena podría ofrecerme. Soy la prueba de que una persona común, armada solo con la verdad, puede derribar estructuras que parecen inquebrantables y eternas. Mi madre ahora vive en una casita pequeña, con un jardín que ella misma cuida, y su salud es mi mayor orgullo y mi mayor alegría cada día cuando vuelvo a casa. Siempre me dice que lo que hice en el bosque fue el acto más valiente que ha visto, y que el secreto de una vida feliz es no tener nada enterrado en el patio ni en el alma. Estoy de acuerdo con ella, sintiendo que la paz que tenemos ahora es fruto de una tormenta que necesitaba ocurrir para limpiar el aire y renovar la tierra que estaba estéril de verdad. El giro emocional que viví me hizo valorar los pequeños detalles, las conversaciones honestas y las miradas que no esconden nada tras sonrisas falsas y manipuladoras. Ya no siento rabia por Tomás ni lástima por Don Ernesto. Siento apenas un desapego saludable de una historia que ayudé a escribir, pero de la que ya no formo parte. El bosque de la Calera es solo un lugar geográfico ahora, porque el verdadero bosque que limpié fue el de mi propia vida y mis incertidumbres. Decidí publicar este relato aquí porque sé que foros como este son lugares de desahogo y de acogida para quienes han pasado por situaciones que parecen imposibles de superar solos. El choque inicial de ver tu mundo volverse al revés por culpa de un secreto descubierto es algo que nos cambia para siempre, pero no siempre para peor. El giro financiero que salvó a mi madre fue lo que me permitió tener este tiempo ahora para estudiar y compartir esta experiencia con ustedes, con la esperanza de que ayude a alguien. La justicia o el karma tarda, pero llega, y a veces llega a través de 43 segundos de un video movido grabado desde la rendija de una ventana de servicio. Nunca subestimen el poder de una acción correcta, por pequeña que parezca ante la inmensidad del problema que estén enfrentando. La vida está llena de descubrimientos inesperados y de giros emocionales que ponen a prueba nuestro carácter y nuestra voluntad de ser mejores personas cada nuevo día que nace. Siento que con cada palabra que escribo aquí, un peso enorme sale de mis hombros, porque hablar de ello es como revivir cada segundo de aquella tensión que casi me asfixia. Recuerdo que, justo después del arresto de Tomás, el silencio que se instaló en la mansión era diferente. No era aquel silencio de paz, sino un silencio de vergüenza, como si las paredes estuvieran asistiendo al desmoronamiento de un imperio de mentiras. Caminaba por los pasillos y sentía las miradas de los otros empleados, algunos con admiración, otros con un miedo visible, como si yo tuviera algún poder místico por haber sido el detonante de todo aquello. La verdad es que no me sentía poderosa, me sentía exhausta, con el alma molida por haber visto de cerca cuán podrida puede ser una persona para proteger su propia codicia y posición social. Tomás siempre me trató como si fuera invisible, un mueble que limpiaba el suelo, y ver a ese mueble convertirse en su ruina debió ser la mayor humillación que experimentó en su vida. Me quedaba pensando en la ironía de que intentara comprarme con el mismo dinero que estaba desviando de la empresa, creyendo que mi pobreza me haría una aliada fácil para sus crímenes. En los días siguientes, la policía regresó
varias veces, y tuve que dar declaraciones detalladas, contando desde el ruido de la pala hasta la conversación tensa que tuve con Tomás en la lavandería. Fue humillante tener que repetir ante extraños cómo me llamó rata inmunda y cómo usó la enfermedad de mi madre para intentar doblegarme, pero no bajé la cabeza ni por un segundo. El delegado me trató con un respeto que nunca recibí en esa casa, pidiendo disculpas por la forma en que fui expuesta y asegurando que el video que grabé era la prueba técnica que necesitaban para cerrar el cerco. Veía a don Ernesto pasar junto a nosotros, con los hombros encorvados y los ojos fijos en el suelo, y sentía una punzada de lástima, algo que nunca creí sentir por un hombre tan rico e influyente. Había perdido a su hijo por la cárcel y a su esposa por el desprecio, todo porque no tuvo el valor de asumir sus fallas en el pasado y dejó que el secreto se volviera veneno. La injusticia inicial que sentí por ser la denunciante desapareció cuando me di cuenta de que era, en realidad, la única persona actuando con cordura en medio de aquel manicomio de lujo. Recuerdo vívidamente el día en que doña Pilar decidió irse de la casa definitivamente, haciendo las maletas con una furia silenciosa que era mucho más aterradora que cualquier grito o llanto desesperado. Me llamó a su cuarto, un lugar al que siempre entré solo para limpiar y organizar, y me entregó un sobre con una carta de recomendación y un anillo de oro que era de su familia. Metín, dijo con la voz quebrada, que fui la única persona honesta que pasó por esa casa en años y que sentía mucho no haberse dado cuenta del monstruo que estaba criando bajo su propio techo. El desprecio que ahora sentía por su marido y por su hijo era tan grande que ya no soportaba ni mirar hacia el bosque, aquel lugar que antes le parecía encantador y que ahora era el símbolo de la traición. Acepté el anillo como un símbolo de que nuestra conexión de mujer a mujer era más fuerte que la jerarquía de patrona y empleada que nos separaba antes. Fue un momento de sororidad real, donde el dolor de ser engañada unió a dos personas de mundos completamente opuestos en un abrazo rápido y cargado de significado. Mientras ella se iba, miré a don Ernesto, que estaba sentado en la terraza mirando a la nada, y me di cuenta de que estaba cosechando exactamente lo que plantó aquella noche de desesperación con la pala en la mano. Intentó enterrar el pasado para salvar su imagen, pero lo que logró fue desenterrar la verdadera naturaleza de su hijo legítimo, que era mucho peor que cualquier pecado de juventud. El descubrimiento inesperado de los contratos de lavado de dinero en el fondo de aquella bolsa fue el jaque mate que el destino le dio a aquella familia, demostrando que el crimen no compensa, no importa qué tan profundo caves. Sentía que el karma había hecho un trabajo completo allí, limpiando la suciedad y poniendo a cada uno en su debido lugar, aunque el proceso fuera doloroso y lleno de traumas. El giro financiero que viví con la cirugía de mi madre pagada fue apenas un detalle comparado con el giro emocional de ver la verdad triunfando sobre la arrogancia. Ya no necesitaba esconderme ni tener miedo de ser despedida, porque sabía que había actuado con la dignidad que el dinero de ellos nunca logró comprar. Lo más loco de todo fue ver a Camilo llegando a la mansión para buscar lo que era suyo por derecho, no el dinero, sino el reconocimiento y el nombre que le fueron negados por 30 años de cobardía. No parecía un hombre interesado en la venganza. Tenía una mirada tranquila de quien ya ha pasado por mucho en la vida en Medellín y no se impresionaba con el lujo vacío de Bogotá. Cuando entró en la sala y vio el cuadro de la familia Villalba, dio una sonrisa triste, como si estuviera viendo un chiste de mal gusto que duró demasiado tiempo para ser gracioso. Le serví un jugo en la cocina y me agradeció con una sencillez que me hizo recordar a mi propio pueblo, a la gente que valora el gesto y no la etiqueta. Me dijo que su madre, Elena, siempre supo que Ernesto era un hombre débil, pero que nunca imaginó que su secreto serviría de escondite para un criminal como Tomás. La presencia de Camilo allí era la prueba viva de que la vida siempre encuentra una manera de corregirse, aunque lleve décadas y necesite un empujoncito de una extraña. La prensa no dejaba de rodear la mansión. Era un circo de fotógrafos y reporteros intentando conseguir una imagen del patrón que enterraba secretos y del hijo pródigo de la corrupción. Tenía que pasar entre ellos todos los días para ir al hospital a ver a mi madre, cubriéndome el rostro e intentando no involucrarme en más polémicas de las que ya estaba metida hasta el cuello. Era extraño ver nuestra vida privada discutida en programas de chismes, con personas que no sabían nada dando opiniones sobre la moralidad de una familia que ni conocían de verdad. Sentía un rechazo profundo por toda aquella atención mediática, deseando solo que mi madre recibiera el alta para que pudiéramos desaparecer de aquel escenario de desastre.
La humillación de ser pobre y ser expuesta en la TV como la empleada que denunció al patrón era un peso extra que no pedí cargar, pero que acepté como parte del precio de la verdad. Sabía que para el mundo yo era solo un detalle en la historia, pero para mí era la protagonista de mi propia liberación y de la supervivencia de mi familia. Hubo una noche en que no pude dormir y volví al bosque, esta vez sin miedo, solo para mirar el agujero que ahora estaba siendo rellenado por nuevos brotes de flores que don Ernesto mandó plantar. Me quedé allí sentada, sintiendo el olor de la tierra y oyendo el sonido de los grillos, pensando en cómo la vida es frágil y cómo gastamos energía intentando esconder cosas que, al final, siempre aparecen. El secreto escondido en el bosque era solo un reflejo de su propia inseguridad, y el crimen de Tomás era el resultado de una educación basada en el poder sin límites y en la falta de empatía. Me di cuenta de que, si no me hubiera despertado con aquel sonido de metal en la tierra, nada de esto habría salido a la luz, y Tomás seguiría robando y humillando personas por ahí. El descubrimiento inesperado de que yo tenía el poder de cambiar el destino de tanta gente con un simple video en el celular me dio una perspectiva nueva sobre mi propia importancia en el mundo. Ya no era solo Rosario la que servía el café, era Rosario la que enfrentó al gigante y no retrocedió ante su sombra amenazante. Tomás, desde dentro de la prisión, aún intentó enviar mensajes a través de abogados, diciendo que iba a acabar conmigo en cuanto saliera, pero sus amenazas sonaban vacías ahora, como el ladrido de un perro encadenado. Don Ernesto, al enterarse de eso, dejó claro que cualquier cosa que me pasara a mí o a mi familia sería acreditada directamente a la cuenta de Tomás, lo que silenció las amenazas rápidamente. El patrón parecía querer redimirse de todas las formas posibles, tal vez para compensar el tiempo que perdió siendo un padre omiso y un marido mentiroso. Me llamó una última vez para conversar y me preguntó si lo perdonaba por haberme puesto en aquella situación peligrosa y por haberme dejado sufrir las humillaciones de su hijo sin intervenir. Lo miré a los ojos y le dije que el perdón no era algo que pudiera dar gratis, pero que respetaba el valor que tuvo de finalmente encarar la verdad y asumir a Camilo. Lloró de nuevo, un llanto de alivio y de pérdida, y me di cuenta de que su riqueza ahora era solo un fardo de oro que ya no sabía cómo cargar. La cirugía de mi madre fue un hito en mi vida, el día en que el médico salió de la sala de operaciones y dijo, «Está bien, su corazón está fuerte». Fue el momento más feliz de toda esta jornada loca. Sentí que todo el miedo, toda la humillación y toda la angustia que pasé en el bosque y en la mansión habían valido la pena en aquel exacto instante de victoria personal. El dinero de don Ernesto, que para él era solo una fracción de lo que gastaba en una cena, para mí era la vida de la persona que más amaba en el mundo entero. No me sentía comprada, me sentía recompensada por haber tenido el valor de no ser comprada por el villano, lo cual es una diferencia fundamental que mucha gente no entiende. La justicia, o el karma, como quieran llamarlo, se manifestó de la forma más pura posible, salvando una vida inocente a través de la exposición de una vida de crímenes y mentiras. Miraba a mi madre durmiendo en la cama del hospital y sentía que el universo había conspirado a nuestro favor, aunque el camino hubiera estado lleno de espinas y sombras. Con el tiempo, la mansión se vendió. Don Ernesto decidió que ya no podía vivir en ese lugar lleno de recuerdos malos y fantasmas de una familia que nunca tuvo de verdad. Se mudó a Medellín para intentar construir una vida cerca de Camilo y de los nietos que descubrió que tenía, dejando atrás el estatus de Bogotá por una oportunidad de paz real. Doña Pilar se fue a vivir a Europa con una de sus hijas, intentando olvidar el escándalo y empezar de cero, lejos de las miradas de juicio de la élite colombiana que tanto frecuentó. Ayudé en la mudanza final, cerrando las puertas de cada habitación y recordando cada detalle, desde el ruido de la pala hasta la última conversación que tuve con cada uno de ellos. El bosque, que antes era un área cerrada y misteriosa, fue limpiado e integrado al condominio, convirtiéndose en un lugar común donde los niños ahora juegan sin saber de los secretos que la tierra un día guardó. Cerré el portón de la mansión por última vez, sintiendo que una fase de mi vida se estaba terminando para que algo mucho más grande pudiera comenzar. Empecé mi curso de trabajo social con una garra que nunca imaginé tener, usando mi experiencia de vida para entender los dolores y las injusticias que las personas enfrentan todos los días. No cuento mi historia a todo el mundo, pero cuando veo a alguien siendo humillado por quien tiene poder, siempre recuerdo el bosque
y cómo la verdad tiene un peso insoportable para quien vive de apariencias. El desenlace de la historia de Tomás sirvió de ejemplo para mucha gente, mostrando que el lavado de dinero y la corrupción pueden estar escondidos detrás de las fachadas más bonitas y respetables de la ciudad. Aprendí que el secreto escondido no es solo algo físico, sino una barrera que nos impide vivir con libertad y ligereza, como si siempre estuviéramos debiendo algo al mundo. El descubrimiento inesperado de que la integridad es nuestra mayor arma me dio una seguridad que ningún diploma o cuenta bancaria llena podría ofrecerme. Soy la prueba de que una persona común, armada solo con la verdad, puede derribar estructuras que parecen inquebrantables y eternas. Mi madre ahora vive en una casita pequeña, con un jardín que ella misma cuida, y su salud es mi mayor orgullo y mi mayor alegría cada día cuando vuelvo a casa. Siempre me dice que lo que hice en el bosque fue el acto más valiente que ha visto, y que el secreto de una vida feliz es no tener nada enterrado en el patio ni en el alma. Estoy de acuerdo con ella, sintiendo que la paz que tenemos ahora es fruto de una tormenta que necesitaba ocurrir para limpiar el aire y renovar la tierra que estaba estéril de verdad. El giro emocional que viví me hizo valorar los pequeños detalles, las conversaciones honestas y las miradas que no esconden nada tras sonrisas falsas y manipuladoras. Ya no siento rabia por Tomás ni lástima por don Ernesto. Siento apenas un desapego saludable de una historia que ayudé a escribir, pero de la que ya no formo parte. El bosque de la Calera es solo un lugar geográfico ahora, porque el verdadero bosque que limpié fue el de mi propia vida y mis incertidumbres. Decidí publicar este relato aquí, porque sé que foros como este son lugares de desahogo y de acogida para quienes han pasado por situaciones que parecen imposibles de superar solos. El choque inicial de ver tu mundo volverse al revés por culpa de un secreto descubierto es algo que nos cambia para siempre, pero no siempre para peor. El giro financiero que salvó a mi madre fue lo que me permitió tener este tiempo ahora para estudiar y compartir esta experiencia con ustedes, con la esperanza de que ayude a alguien. La justicia o el karma tarda, pero llega. Y a veces llega a través de 43 segundos de un video movido grabado desde la rendija de una ventana de servicio. Nunca subestimen el poder de una acción correcta, por pequeña que parezca ante la inmensidad del problema que estén enfrentando. La vida está llena de descubrimientos inesperados y de giros emocionales que ponen a prueba nuestro carácter y nuestra voluntad de ser mejores personas cada nuevo día que nace. Al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que la humillación que sufrí fue lo que me dio la perspectiva necesaria para no aceptar el soborno y para no convertirme en parte de aquella podredumbre familiar. Si Tomás hubiera sido gentil conmigo, tal vez habría dudado en denunciar a su padre, pero su desprecio fue lo que me dio la claridad de que no le debía nada a esa gente. El rechazo que sentía me empujó hacia el lado de la justicia, demostrando que a veces el enemigo es quien nos da la fuerza necesaria para vencerlo de forma definitiva y absoluta. El secreto escondido en el bosque era solo la punta del iceberg de una vida de crímenes que necesitaba ser detenida, y yo fui el instrumento que el destino eligió para ello. Me siento en paz ahora, sabiendo que mi madre duerme tranquila y que mi futuro se está construyendo sobre cimientos de verdad y de trabajo honesto, sin nada enterrado en la oscuridad. La vida es sorprendente y los giros son lo que nos hacen crecer y entender el verdadero significado de ser humano en un mundo tan lleno de sombras. Termino este desahogo con el corazón ligero, sintiendo que cumplí mi promesa de contar la verdad sin adornos y sin diálogos de película, tal como la vida me ocurrió realmente. El bosque de la Calera es un recuerdo de dolor, pero es, sobre todo, un monumento a mi victoria sobre el miedo y sobre la opresión de aquellos que creen que el dinero compra el silencio del alma. La justicia o el karma se cumplió. Tomás está donde merece. Don Ernesto encontró su verdad y yo encontré mi propósito de vida en medio de todo aquel lodo y oscuridad. El giro fuerte al final fue descubrir que yo no era solo una testigo, sino la jueza de mi propia historia, decidiendo quién se quedaría y quién saldría de mi nueva vida de libertad. Gracias por escucharme, por sentir mi dolor y por celebrar mi superación, que es la superación de tantas otras mujeres que luchan todos los días por su dignidad. Lo que se entierra en la oscuridad siempre crece hacia la luz, y hoy soy la prueba viva de que esa luz es lo único que realmente importa al final de todo.
A veces me despierto en medio de la noche, aquí, en mi casa nueva, y el silencio me recuerda aquel estallido seco de la pala golpeando la tierra húmeda. Un sonido que nunca saldrá totalmente de mi cabeza. Es extraño cómo un trauma puede transformarse en gratitud con el paso del tiempo, pero aún siento un escalofrío en la espalda cuando pienso en la frialdad de Tomás al amenazarme en la lavandería. Tenía esa mirada de quien nunca ha sido contradicho, de quien creía que el mundo era un tablero de ajedrez donde yo era apenas un peón desechable para ser sacrificado. La humillación que me hizo pasar, lanzando aquel dinero sucio en medio del jabón en polvo, fue lo que me dio el empujón final para no tener lástima de aquella familia perfecta de fachada. Me di cuenta de que el rechazo que ellos sentían por cualquier persona que no tuviera su apellido era la misma fuerza que los estaba pudriendo por dentro, sin que se dieran cuenta. El secreto escondido en el bosque no era solo de don Ernesto, era el símbolo de un linaje que creía que podía enterrar cualquier error bajo capas de césped bien cortado e influencia política. En aquella semana que siguió al arresto, tuve que volver a la mansión para recoger el resto de mis cosas, y el ambiente era el de un velorio, donde nadie tenía el valor de llorar en voz alta. Los muebles caros parecían cubiertos por un polvo invisible de vergüenza, y los otros empleados apenas cruzaban mirada conmigo, como si mi presencia les recordara que la omisión también es una elección. Entré en mi antiguo cuartito de servicio y vi la rendija de la ventana, el lugar exacto donde apoyé el celular para grabar aquellos 43 segundos que cambiaron el destino de todos. Sentí una mezcla de orgullo y una tristeza profunda, porque allí, en aquel cubículo estrecho, viví meses de soledad y miedo mientras planeaba cómo salvar la vida de mi madre. La injusticia de ver a Tomás disfrutando de cenas caras con dinero robado, mientras yo contaba monedas para su medicina, era algo que quemaba en mi piel, como una brasa. Cerré la puerta de aquel cuarto sabiendo que nunca más volvería a ser la misma persona sumisa que entró allí por primera vez, con la cabeza baja y el corazón lleno de dudas. El abogado de don Ernesto me buscó meses después, no para amenazarme, sino para formalizar la donación que él había prometido a la Fundación de Salud que cuidó a mi madre. Me entregó los papeles con una reverencia que me dejó incómoda, diciendo que el patrón había desarrollado un respeto casi religioso por mi valentía al enfrentarlo. Fue en ese encuentro donde supe que Tomás estaba intentando un acuerdo de delación premiada, entregando otros nombres de la alta sociedad para intentar disminuir su propia pena por lavado de activos. El desprecio que sentía por él solo aumentó, viendo que, incluso en el fondo del pozo, seguía intentando negociar y manipular para no cargar con las consecuencias totales de sus actos. El descubrimiento inesperado de que su maldad era sistémica y no solo un desliz aislado, me hizo entender que no había derribado solo a un hombre, sino a todo un engranaje de corrupción. El giro financiero que permitió que mi madre y yo recuperáramos nuestra dignidad fue el premio por no haberme convertido en una pieza de ese engranaje podrido. Mi madre, con el corazón ahora latiendo fuerte y sano, pasó a frecuentar la iglesia de nuestra comunidad para agradecer lo que ella llama intervención divina a través de mis manos. Yo no soy muy de religión, pero cuando la veo subiendo la cuesta sin perder el aliento, entiendo que la justicia o el karma tiene caminos que no se pueden explicar solo con lógica. Ella me cuenta que, en sus oraciones, siempre pide por Camilo, el hijo que fue rechazado y que ahora es el único que queda para dar un poco de sentido a la vida de don Ernesto. Es bizarro pensar que el secreto escondido por 30 años fue lo que terminó salvando el alma de mi antiguo patrón, obligándolo a ser un hombre de verdad por primera vez. La humillación pública que sufrió sirvió para limpiar el terreno para que pudiera finalmente plantar algo que no estuviera basado en mentiras y traiciones financieras. Siento que mi parte en esta historia fue ser la tormenta que derriba el árbol viejo para que el sol pueda volver a golpear el suelo del bosque. Hubo una tarde en la que me crucé con Tomás mientras era trasladado a una audiencia en el centro de la ciudad. Yo salía de clase y el convoy de la policía pasó justo frente a mí. Por un segundo, nuestras miradas se cruzaron a través del vidrio polarizado de la patrulla y vi que su arrogancia había sido sustituida por una amargura grisácea, un vacío de quien perdió todo lo que valoraba. Ya no tenía los trajes italianos, ni el perfume caro,
ni la aureola de intocable que usaba para rebajarme en la lavandería de la mansión. El rechazo que sentía ahora venía de toda la sociedad, y no solo de una empleada doméstica a la que consideraba inferior e insignificante. No sentí placer en su dolor, pero sentí una paz profunda al saber que ya no podría lastimar a nadie con su poder financiero robado. El giro emocional de verlo en esa situación me dio la certeza de que la vida, al final de cuentas, pone a cada persona exactamente donde su carácter le permitió llegar. Cambié mi número de teléfono y me alejé de cualquier contacto que pudiera vincularme a esa familia, excepto por el seguimiento legal necesario para el caso del hospital. Quería que el bosque de la Calera quedara solo como un recuerdo de un tiempo difícil, una cicatriz que cargo para recordar de dónde vengo y de lo que soy capaz de soportar. El secreto escondido que desenterré me enseñó que el silencio es el mejor amigo de los cobardes y que la palabra es la herramienta de quien quiere ser libre de verdad. El descubrimiento inesperado de que la integridad tiene un peso mayor que el oro fue la prueba de que el ser humano es capaz de mezclar lo sagrado y lo profano sin el menor escrúpulo. Hoy valoro las cosas sencillas, como el olor del café en mi propia cocina, donde no necesito pedir permiso para sentarme o para expresar lo que pienso. Mi integridad es mi mayor patrimonio, algo que Tomás nunca entendió porque creía que todo tenía un precio y que la honra era una mercancía negociable. Muchas veces las personas aquí en el barrio me preguntan cómo conseguí el dinero para la cirugía de mi madre, y yo solo digo que fue un reconocimiento por años de trabajo duro y honesto. Evito los detalles dramáticos porque no quiero que nuestra vida sea definida por aquel escándalo, sino por la superación que vino tras la tormenta. El choque de ver a la policía invadiendo la mansión todavía aparece en mis sueños a veces, pero ahora viene acompañado de una sensación de alivio, y ya no de pavor absoluto. Aprendí que la humillación solo nos destruye si aceptamos la definición que el otro nos da, y yo nunca acepté ser la rata inmunda que describió Tomás. El giro financiero fue importante, claro, pero el giro en mi autoestima fue lo que realmente me permitió caminar con la frente en alto en cualquier lugar de la ciudad. La justicia o el karma se encargó de mostrar quién era quién en aquella historia, y salí de ella con el alma limpia y los ojos bien abiertos al mundo. Don Ernesto me envió una tarjeta en mi cumpleaños, a través del bufete de abogados, deseando salud para mi madre y agradeciendo por haber salvado lo que quedaba de su humanidad. Escribió que Camilo es un hombre excepcional y que pasa los días intentando recuperar el tiempo perdido, aunque sabe que algunas heridas nunca cierran del todo. Aquello me conmovió de una manera extraña, porque me di cuenta de que, aun siendo el eje de su desgracia, terminé siendo su ángel de la guarda disfrazado de empleada doméstica. El secreto escondido en el bosque era una cadena que lo ataba al pasado, y yo fui la persona que rompió esa cadena, aunque fuera de forma traumática. El descubrimiento inesperado de que podía sentir compasión por él, después de todo, fue la mayor sorpresa que tuve sobre mí misma en todo este proceso doloroso. Me di cuenta de que no cargo odio, solo la satisfacción de haber hecho lo correcto cuando el mundo entero me ofrecía el camino del error. Doña Pilar me llamó una vez desde algún lugar de España, solo para saber cómo estaba y para contarme que finalmente estaba logrando dormir sin ayuda de medicamentos fuertes. Dijo que el divorcio fue su liberación y que ahora dedica su tiempo a obras de caridad, intentando devolver un poco de lo que su familia le quitó a la sociedad por tantos años. El rechazo que sentía por el pasado era ahora el motor de su cambio, y me alegró saber que ella también encontró su camino de luz tras el descubrimiento inesperado. Fue una conversación corta, pero llena de una paz que no existía en aquella mansión, donde el aire parecía siempre enrarecido y cargado de tensiones no dichas. Sentí que el ciclo se estaba cerrando definitivamente, con todos los personajes siguiendo sus destinos según las semillas que plantaron en el bosque de sus propias vidas. La injusticia había sido reparada y la verdad ahora brillaba sin los obstáculos del miedo y la conveniencia social que antes la asfixiaban. Me gradúo el año que viene y mi trabajo de grado es justamente sobre la protección de testigos y denunciantes en casos de corrupción corporativa y familiar. Quiero que otras Rosarios sepan que no están solas y que existe un sistema, por imperfecto que sea, que puede protegerlas si tienen el valor de hablar. El secreto escondido no debe ser una carga para quien lo descubre, sino una arma para quien quiere hacer justicia en un mundo tan desigual y cruel.
El descubrimiento inesperado de mi propia fuerza fue lo que me motivó a seguir esta carrera, transformando mi dolor en una herramienta de ayuda para otros que sufren en silencio. El giro emocional que viví me dio una claridad de propósito que nunca habría tenido si hubiera seguido solo limpiando la suciedad de los demás sin cuestionar nada. Estoy agradecida por cada lágrima que derramé en aquel bosque, porque regaron a la mujer fuerte y decidida en la que me he convertido hoy. A veces paso por la calera, pero ya no entro al condominio. Me quedo solo mirando las montañas desde lejos y recordando aquella neblina fría que lo cubría todo a las 3 de la mañana. El bosque sigue allí, pero ya no me asusta. Es solo un pedazo de tierra que fue testigo de la caída de un gigante y el ascenso de una pequeña gigante. La humillación que sentí allí fue el abono para mi valentía, y el rechazo de Tomás fue el viento que esparció las semillas de la verdad por toda Colombia. La injusticia fue enterrada junto con la bolsa negra y lo que nació en su lugar fue una claridad de espíritu que ningún dinero en el mundo logra comprar o corromper. Aprendí que el secreto escondido es una bomba de tiempo, y yo fui la persona que tuvo la sangre fría de desactivarla antes de que destruyera aún más vidas inocentes. El giro financiero fue el medio, pero la justicia o el karma fue el fin de una jornada que puso a prueba todos mis límites y me mostró quién soy realmente. Tomás sigue intentando recursos y apelaciones, pero las pruebas firmadas por él son tan contundentes que hasta sus abogados más caros ya empezaron a abandonar el barco. Se convirtió en el símbolo de una élite que creía estar por encima de todo, y su caída sirve de lección para todos los que creen que pueden usar la basura emocional de los demás para esconder sus propios crímenes. El secreto escondido en el bosque fue su ruina, y el descubrimiento inesperado de que la empleadita había grabado todo fue el golpe de gracia a su arrogancia sin límites. Siento un alivio inmenso por no haber cedido al soborno, por haber mantenido mi palabra y mi ética incluso cuando el hambre y la enfermedad de mi madre golpeaban a la puerta. El giro fuerte al final de mi historia no fue la riqueza, sino la libertad de no deberle nada a nadie y de poder dormir con la conciencia tranquila cada noche. La vida es justa para quien sabe esperar y para quien no tiene miedo de enfrentar las sombras, por densas que parezcan, en medio de la madrugada. Mi madre ahora tiene un pequeño taller de costura en casa. Hace ropa para los niños del barrio y vive rodeada de colores y de alegría, lejos de aquella paleta de colores fríos y sin vida de la mansión. Ella es mi mayor inspiración, la persona que me enseñó que la honra es el único tesoro que uno se lleva a la tumba y que la verdad nunca muere, solo espera el momento de aparecer. El choque de todo lo que vivimos sirvió para unirnos aún más, creando un lazo que ninguna humillación o desprecio de terceros fue capaz de debilitar o destruir. El giro financiero nos dio el confort, pero nuestra unión nos dio la base para soportar todo el proceso de exposición y de juicio que vino con la denuncia. El secreto escondido en el bosque de la Calera fue la llave que abrió la celda donde vivíamos presas de la pobreza y la falta de perspectiva de un futuro mejor. El descubrimiento inesperado de que la verdad libera fue la lección más valiosa que recibí en toda mi vida de luchas y de pequeñas victorias diarias. Escribo este relato para que tú, que estás leyendo esto en algún foro por ahí, sientas que tu voz tiene valor, aunque te sientas pequeño ante los poderosos del mundo. La humillación que pasas hoy puede ser la fuerza que usarás mañana para cambiar tu realidad y la de quienes amas. Basta con no aceptar el papel de víctima pasiva. El secreto escondido que cargas puede ser tu liberación, si tienes el valor de sacarlo a la luz y de enfrentar las consecuencias con integridad y con fe en la justicia. El descubrimiento inesperado de que la vida da vueltas inmensas y de que el karma nunca se equivoca de dirección es lo que nos mantiene cuerdos en un mundo de tantas injusticias y desigualdades. El giro emocional y financiero que viví es posible para cualquiera que no se deje vender por 30 monedas de plata o por 25 millones de pesos sucios. Cree en tu verdad, graba tu video, haz tu denuncia y deja que el universo se encargue de poner cada palada de tierra en el lugar correcto. Termino este desahogo con el corazón ligero, sintiendo que cumplí mi promesa de contar la verdad sin adornos y sin diálogos de película, tal como la vida me ocurrió realmente. El bosque de la Calera es un recuerdo de dolor, pero es, sobre todo, un monumento a mi victoria sobre el miedo y sobre la
opresión de aquellos que creen que el dinero compra el silencio del alma. La justicia o el karma se cumplió. Tomás está donde merece. Don Ernesto encontró su verdad y yo encontré mi propósito de vida en medio de todo aquel lodo y oscuridad. El giro fuerte al final fue descubrir que yo no era solo una testigo, sino la jueza de mi propia historia, decidiendo quién se quedaría y quién saldría de mi nueva vida de libertad. Gracias por escucharme, por sentir mi dolor y por celebrar mi superación, que es la superación de tantas otras mujeres que luchan todos los días por su dignidad. Lo que se entierra en la oscuridad siempre crece hacia la luz. Y hoy soy la prueba viva de que esa luz es lo único que realmente importa al final de todo. Llegamos a la recta final de este desahogo. Es extraño mirar atrás y ver cómo aquellos pocos días en la calera parecen una vida entera de aprendizaje condensado bajo presión. El silencio de aquella última noche en la mansión, después de que la última patrulla salió y Tomás fue llevado a la unidad de triaje, todavía resuena en mis oídos como un zumbido persistente. Recuerdo caminar por la cocina, tocando los mostradores de granito frío y dándome cuenta de que, a pesar de todo el lujo, aquella casa nunca tuvo el calor de un hogar de verdad, solo el hielo de secretos bien guardados. La humillación que sentí a lo largo de los meses allí, siendo tratada como parte del mobiliario, finalmente se había evaporado, dejando paso a una claridad cortante sobre la infragilidad del poder humano. El secreto escondido en el bosque había sido el ancla que hundió a los Villalba, pero para mí fue la boya que me permitió nadar lejos de la miseria y de la invisibilidad social. El descubrimiento inesperado de que la integridad tiene un peso mayor que el oro fue la lección más valiosa que saqué de debajo de aquella tierra húmeda y oscura. Hoy, cuando veo la cicatriz de la cirugía en el pecho de mi madre, no siento agonía, siento una paz que desborda, porque esa marca es el trofeo de nuestra victoria contra el sistema. Ella a veces se olvida de que casi la pierdo, pero yo nunca olvidaré que cada latido de su corazón fue financiado por mi rechazo a aceptar el soborno de Tomás. El rechazo que demostró por mí en la lavandería, llamándome insignificante, fue el mayor error táctico de su vida, pues subestimó la fuerza de quien no tiene nada que perder excepto la honra. La injusticia financiera que nos aplastaba fue corregida no por caridad, sino por una reparación ética que don Ernesto se vio obligado a hacer para poder mirarse al espejo. El choque de ver que el verdadero villano era el hijo legítimo y no el bastardo de Medellín fue la ironía final que el destino reservó para cerrar este ciclo de mentiras. Aprendí que el karma no elige hora ni lugar, solo espera el momento en que tu arrogancia te hace creer que eres intocable. Don Ernesto me mandó una foto recientemente de Camilo con sus hijos en un parque de Medellín y sonreí viendo que el archivo de una vida ahora tenía nuevas páginas llenas de luz y de risas. El secreto escondido por 30 años dejó de ser un fardo de vergüenza para convertirse en un puente de reencuentro, demostrando que la verdad, por dolorosa que sea, es siempre mejor que la ilusión. El descubrimiento inesperado de que yo, una simple empleada, fui el instrumento para unir a esa familia destrozada, me hace creer que nadie es demasiado pequeño para causar un impacto gigante. El giro fuerte, al final de la historia de Tomás, fue el cierre que necesitaba para dejar de tener pesadillas con el sonido de la pala golpeando la tierra durante la madrugada. Ya no siento el olor a lodo, ni el frío de la neblina de la calera. Siento solo la frescura de una vida nueva que comenzó en aquella rendija de ventana. La justicia se hizo, el bosque se limpió y mi alma finalmente encontró el descanso que merecía después de tanta tormenta y miedo. Muchas personas me preguntan si extraño la facilidad financiera que el trabajo en la mansión proporcionaba y respondo con toda sinceridad que prefiero mi sencillez actual 1000 veces. Su lujo estaba manchado con el desprecio por los demás y con el crimen silencioso de usar el dolor ajeno como escudo para su propia podredumbre financiera. La humillación de servir a quien no te respeta es un precio demasiado alto para cualquier salario, y me alegra haber salido de aquel engranaje antes de que me aplastara por completo. El choque de realidad que viví me hizo entender que la riqueza real es poder sentarse a la mesa con quien amas y no tener ningún secreto enterrado en el patio que pueda quitarte el sueño. El descubrimiento inesperado de que la valentía es contagiosa me hizo ver a otros empleados de la región también exigir sus derechos, inspirados por la muchacha que enfrentó a los Villalba. Me convertí en un símbolo sin querer, pero acepto ese papel con la responsabilidad de quien sabe que la verdad es lo único que realmente libera al ser humano.
El giro financiero permitió que terminara mi curso sin tener que preocuparme por el alquiler por un buen tiempo. Y eso me dio la libertad de enfocarme en lo que realmente importa: ayudar a los demás. Miro mi diploma en la pared y veo allí el rostro de mi madre, el rostro de Camilo y hasta, de cierta forma, el rostro cansado de don Ernesto, todos unidos por aquel evento en el bosque. El secreto escondido fue la semilla de una transformación profunda que me sacó de la cocina y me puso en la línea de frente de la justicia social en mi comunidad. El descubrimiento inesperado de que tenía una voz potente fue el mayor regalo que aquellos 43 segundos de video me dieron, mucho más allá del dinero para la cirugía. La injusticia que sufrí se convirtió en la base de mi empatía, y hoy uso cada palabra de desprecio que escuché de Tomás para construir argumentos contra la opresión. El karma actuó, la rueda giró, y estoy exactamente donde debería estar, con el corazón en paz y los ojos puestos en el futuro. A veces paso por noticias sobre Tomás y veo que todavía intenta culpar a su padre, a la empresa e incluso a mí por su caída. Pero la verdad es que cayó solo, empujado por su propia codicia. El rechazo que siente ahora de su antigua clase social es su verdadero castillo de naipes desmoronándose, demostrando que el estatus sin carácter es una construcción vacía y sin cimientos. El choque de ser arrestado por una denuncia de quien él más despreciaba debe corroer sus entrañas todos los días en la celda fría, donde ahora habita por tiempo indeterminado. El giro fuerte al final de su vida fue darse cuenta de que el dinero no compra la lealtad de quien tiene principios, algo que nunca logró comprender en su mente distorsionada. Siento un alivio inmenso por no haber cedido al soborno, por haber mantenido mi esencia pura, incluso cuando el mundo me ofrecía millones para corromperme. La justicia orquestó cada detalle y el desenlace fue tan preciso que parece ficción, pero fue la realidad pura y dura de quien vivió el infierno y regresó para contarlo. Mi madre suele decir que el bosque de la Calera fue nuestro desierto y que ahora estamos viviendo en la tierra prometida que nuestra honestidad nos garantizó con tanto esfuerzo. Estoy de acuerdo con ella, sintiendo que cada palada de tierra que don Ernesto lanzó en esa bolsa fue una palada de tierra sobre nuestra antigua vida de sumisión y de miedo constante. El secreto escondido fue revelado, las máscaras cayeron y lo que quedó fue la verdad desnuda de cada uno de nosotros, sin la ropa cara ni los uniformes de servicio para escondernos. El descubrimiento inesperado de que la vida puede cambiar en un instante me hace valorar cada segundo de tranquilidad que tengo ahora, cuidando mis plantas y estudiando para mi futuro. La injusticia fue barrida de nuestra historia y lo que quedó fue la lección de que el bien siempre encuentra un camino, aunque tenga que atravesar un bosque oscuro en medio de la noche. Soy Rosario, la mujer que no cayó, y esa es la única identidad que realmente quiero cargar de aquí en adelante con orgullo. El sol de hoy parece brillar más fuerte que aquel sol pálido que iluminó el arresto de Tomás en el jardín de la mansión. Tal vez porque ahora ya no hay sombras de mentiras entre el mundo y yo. El secreto escondido fue la llave de nuestra libertad y el descubrimiento inesperado del verdadero carácter de aquella familia fue lo que me permitió cortar los lazos sin mirar atrás, con ningún arrepentimiento. El giro fuerte al final fue descubrir que la justicia no es ciega, solo espera el momento en que la luz de la verdad es tan fuerte que ya nadie puede cerrar los ojos. Siento que cumplí mi papel, que mi relato está completo, y que a partir de ahora, el bosque de la Calera es solo un punto en el mapa de una vida que superó todas las expectativas. La humillación se volvió superación, el rechazo se volvió aceptación propia, y el desprecio se volvió la fuerza necesaria para convertirme en la arquitecta de mi propio destino victorioso. La vida es sorprendente, y estoy agradecida por cada giro emocional que me trajo hasta aquí, sana, salva, y sobre todo, libre de cualquier secreto enterrado. Miro el reloj y veo que ya es tarde. El tiempo voló mientras organizaba estos pensamientos aquí en el foro, pero siento que esta conversación fue la terapia que necesitaba para cerrar el capítulo. El secreto escondido ya no me atormenta. Es solo una historia de superación que cuento para recordar que la ética es nuestro mayor escudo contra la injusticia del mundo. El descubrimiento inesperado de que el karma es una fuerza real me da esperanza de que otras personas también encuentren su justicia, por difícil que parezca el camino al principio. El giro financiero fue el bono,
pero la paz de espíritu fue el verdadero premio que gané por haber enfrentado el miedo con 43 segundos de valentía grabada en video. Me despido de ustedes con el corazón rebosante de gratitud, sabiendo que mi historia puede ser el incentivo que alguien necesitaba para no callar ante el mal. Recuerden siempre, lo que se entierra en la oscuridad siempre crece hacia la luz. Y es en esa luz donde elegí vivir el resto de mis días con mi madre. Miro a mi madre durmiendo ahora, con el corazón latiendo fuerte y tranquilo, y siento que cada segundo de humillación que pasé en aquel bosque valió la pena para garantizar esta paz. El secreto escondido de don Ernesto y la podredumbre de 1900 Tomás fueron el abono para mi valentía, y el descubrimiento inesperado de que yo no era invisible cambió mi destino para siempre. El giro financiero fue el medio, pero la justicia o el karma fue el fin de una jornada que puso a prueba todos mis límites y me mostró quién soy realmente de verdad en lo profundo del alma. La vida es sorprendente y los giros fuertes al final son lo que nos hacen crecer y entender el verdadero significado de ser humano en un mundo tan desigual y lleno de sombras. Si alguna vez has pasado por algo parecido, si has sido humillado por quien tiene poder o si descubriste un secreto que cambió tu vida, no te guardes eso solo para ti, pues tu voz puede ser la luz de otra persona. Deja tu relato aquí en los comentarios, comparte tu historia de superación e inscríbete en la comunidad para no perderte ninguno de estos desahogos reales que muestran que la justicia siempre encuentra un camino.